Todo apunta a que lo que hemos vivido en España con el gran apagón, que al menos en mi caso ha durado 12 horas, se parece cada vez más a una pequeña Chernóbil española, no tanto por las consecuencias, que no han sido ni de lejos parecidas al desastre nuclear de Chernóbil, pero sí en cuanto al modus operandi, a la dinámica psicosocial que ha provocado este fallo. Una dinámica esencialmente basada en relaciones de conveniencia entre miembros de partidos políticos que ascienden en la medida en la que complacen a sus jefes y que finalmente tienen como premio puestos de trabajo para ejercer sus funciones en lugares en los que son totalmente incompetentes y cuya incompetencia al final genera como efecto bola de nieve, efecto mariposa, problemas como el que vimos precisamente, el que sufrimos ayer. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar todo esto y vamos a analizar cómo estas lógicas de partido también se dan en países como Cuba y Venezuela, que, fíjate qué casualidad, son aquellos que han sufrido los últimos apagones importantes en el mundo. España, ideológicamente cada vez más cercana a Cuba y Venezuela, y, ¿por qué no?, la antigua Unión Soviética, y, ¿por qué no?, también en las consecuencias de ese modus operandi que niega las competencias, niega el mérito y lo que favorece básicamente son las relaciones de conveniencia y de corrupción. Lo vamos a analizar todo en este vídeo. Venga, vamos allá. ¿Pasado por la cabeza dimitir? Mira, yo, todos sabéis, ¿Pasado por la cabeza dimitir? todos sabéis cuál es mi trayectoria y mi trayectoria es asumir las responsabilidades. Si tuviera conciencia de que hay algo que yo pudiera haber hecho o que he hecho mal, la primera que lo plantearía sería yo. Pero es que en esta casa se ha trabajado bien, esta casa ha respondido a la altura de lo que se esperaba de ellos. Sería tanto como decir que reconozco que los servicios no funcionan correctamente y no es así. Por tanto, la respuesta es no, creo que estoy asumiendo correctamente la responsabilidad y no es mi estilo no dar la cara para responder. ¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. 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 Bien, lo has escuchado. Aquí nadie dimite, aquí nadie asume responsabilidades, como siempre. Y lo curioso es que en esa entrevista le preguntaron, fíjate, esas fueron las afirmaciones de esta mujer, que es la responsable, ¿no?, la presidente de Red Eléctrica Española, puesta por el gobierno, carnet del PSOE. A día de hoy las causas no las podemos conocer todavía. Pero también, al igual que decía esto, también decía, a día de hoy no volvería a ocurrir. Vamos a ver. ¿Y cómo puedes demostrarme que no puede ocurrir si la evidencia te está diciendo que ya ha ocurrido? Y encima ni siquiera sabes las causas. Nos están meando a la cara, se están riendo de nosotros. Viven en una impunidad como vivía el Partido Comunista Soviético hasta que todo les reventó en la cara su corrupción con esa prueba en Chernóbil hecha simplemente para complacer a los altos cargos del partido porque estaban en juego muchos ascensos. Y fíjate lo que decía esta mujer hoy al al propagador de desinformación. Alguien podría decir, yo no lo digo, pero alguien podría decirlo debido a que este hombre también decía que jamás ocurriría un apagón. Y lo hubo, Javier Ruiz. Fíjate lo que le decía hoy, la que dice que esto no puede volver a ocurrir, aquel que decía que esto jamás ocurriría. De verdad, es que eso es un diálogo de besugos, es decir, es un mudo hablándole a un sordo. Es terrorífico. Fíjate. En un sistema en que esto pueda volver a ocurrir. A ver, el riesgo cero en un sistema físico es imposible de descartar. Lo que sí te digo es que tenemos el mejor sistema del mundo y lo voy a reiterar. Un sistema como el nuestro, con su tamaño y su escaso nivel de interconexión, ha sido capaz de recuperar todo el suministro en cuestión de horas. Eso no lo puede hacer nadie. Habéis hablado de Estados Unidos, no pudo hacerlo. Italia, Alemania, Chile no han podido hacerlo. Y eso se debe a dos cosas. Claro, no es que no lo puedan hacer, es que no les sucede esto. Claro, están poniendo la atención en la buena recuperación que tuvo el sistema
Y el hecho que los grandes países del mundo no tienen un sistema. ¿Cómo que no? Italia lo tuvo en 2003 y se recuperó más o menos en el mismo tiempo. Pero claro, aquí lo que tenemos, a ver, fíjate, ¿no? Qué situación. En pandemia teníamos el mejor sistema sanitario del mundo y tuvimos la peor gestión de la pandemia del mundo. Y siguen diciendo que tenemos el mejor sistema sanitario del mundo, pero si la evidencia nos está diciendo lo contrario. Ahora tenemos el mejor sistema eléctrico del mundo, pero la evidencia nos está diciendo que falla más que aquellos que, sin embargo, no son tan perfectos como el nuestro. ¿Qué nos hace falta para convencernos? No sé. Para nosotros son más convincentes las palabras, para los españoles son más convincentes las palabras que los hechos. ¿De verdad hemos llegado a este nivel de imbecilidad? Y todo me recuerda muchísimo el clima de Chernóbil. Todo lo que produjo, ¿no? Todo lo que luego confluyó en ese desastre. Desde luego, esto se parece cada vez más a Cuba y Venezuela. Recuerdo yo el 30 de agosto del año pasado, 2024, 30 de agosto, apagón en Venezuela y desató todo tipo de teorías ese apagón. Nicolás Maduro llevaba un mes de protestas en Venezuela, era el mes más caliente después de haber consumado el fraude electoral. Hubo ese apagón y no se sabía a qué podía atenerse, ¿no? ¿Cuál podría ser la causa de ese apagón? Algunos apuntaron, de hecho hay vídeos míos de aquella época que tienen miles y miles de visualizaciones, creo que algunos superó las 100.000. Claro, hubo ahí como un relato y un contrarrelato, ¿no? Un relato fue que Nicolás Maduro necesitaba callar a la población, ¿no? Necesitaba generar unas circunstancias de conmoción para evitar las protestas y provocó ese apagón. Y hubo otra hipótesis que era que se hablaba, ¿no?, de algún intento por parte de Erik Prince, ¿no?, que había dicho, estábamos a punto de ver el tema de ya casi Venezuela, Erik Prince estaba muy activo, estarán haciendo las pruebas generales para ver qué es lo que va a ocurrir, cómo pueden desconectar el país para una operación de extracción de Nicolás Maduro. Fíjate que hoy han pasado prácticamente septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Han pasado 8 meses y Nicolás Maduro sigue ahí donde está. ¿Vale? Y eso es importante. Es importante con respecto a una lectura, a contener al máximo las lecturas e interpretaciones conspiradoras, ¿no? Porque allí, al final, no fue otra cosa que un problema debido a la red eléctrica, que en Venezuela están como están. Y punto. No hay más. No hay más. Desde luego, Erik Prince ni se le vio, ni se le espera ya en Venezuela. Lamentablemente. Fue un fraude emocional lo que perpetró Erik Prince en aquel momento. Nicolás Maduro sigue en el poder. Ha demostrado que no le hace falta provocar una situación así de conmoción para mantenerse en el poder. Lo pudo hacer después, incluso ante situaciones de más riesgo, entre comillas, para la implantación de su dictadura. Por tanto, al final, la consecuencia de eso que ocurrió en Venezuela solo es atribuible, como es en Cuba, bueno, a fallos del sistema. Poco mantenimiento, el dinero lo destinan a lo que destinan. Para mantenerse en el poder necesitan rodearse de personas en puntos clave de las instituciones que sean afines al régimen. No necesariamente tienen que ser competentes, sino que tienen que ser principalmente afines al régimen. Por tanto, favorece ese tipo de políticas el hecho de que haya gente incompetente que se rodea a su vez de gente de gente en la que se puede fiar para no perder el puesto, para no estar puesta en entredicho. Y al final todo esto, desde escala gubernamental a escala institucional, genera una red de incompetencias hasta provocar pues, situaciones como la que hemos visto, la que vimos en Venezuela. Y creo, sinceramente, ya te anticipo la conclusión, que yo creo que ahí es donde van las cosas con el sanchismo. Que el sanchismo realmente está replicando el modus operandi
del chavismo. Un Pedro Sánchez que no puede ni pisar la calle, que necesita para mantenerse en el poder rodearse de personas afines del partido más que personas competentes. Tan es así que descubrimos quién es la responsable de Red Eléctrica Española, la parte pública, que ayer además Pedro Sánchez manipuló diciendo que era la parte privada, no la pública, que no es más que una miembra, para utilizar su lenguaje inclusivo, una miembra del partido con tarjeta, con carnet del PSOE, registradora de la propiedad al frente de Red Eléctrica Española. Registradora de la propiedad. Eso es como Rajoy, ¿no? Creo que Rajoy también era registrador de la propiedad, ¿no? De incompetente a incompetente. Sin aludir nada a los registradores de la propiedad. Quiero decir, no quiero decir con esto que todos los registradores de la propiedad son incompetentes, pero algunos que a lo mejor no aguantan la competencia dentro de su gremio y se meten en política y al final esto es lo que tenemos, ¿no? Este es mi vídeo. Grandes apagones de la historia. Psicosis innecesaria, decía yo en aquel momento. Estamos hablando de un vídeo que es del, os lo puedo decir, a ver, un momentito. Gran apagón, 7 de noviembre de 2021 y el directo de hoy. Han pasado prácticamente 3 años y medio. Y finalmente ese gran apagón lo tenemos. Un vídeo que duraba 36 minutos, ¿no? Todavía no tenía ni siquiera este setup. Mi canal tenía menos de 1000 seguidores, o 1000 seguidores, 1200, no más, Y es curioso, ¿no? Que tuvo 300 visualizaciones ese vídeo, ¿no? Hace 3 años y medio, y ya hablando de apagón, En aquel momento yo hice ese vídeo en respuesta a un vídeo que había hecho Marc Vidal hablando del tema, un directo que había hecho en Horizonte Iker Jiménez, ¿no? Que hablaba, también Juan Ramón Rayo había en aquel momento alertado de un gran apagón. Y yo, bueno, hablaba un poquito de la psicosis, ¿no? Desde el punto de vista de la psicología, de lo que íbamos a sufrir. Y comentaba que en la eventualidad de tener un gran apagón, cosa que se ha revelado precisamente ayer, comentaba que la eventualidad de tener un apagón, ese apagón no duraría más de 24 horas, ¿no? Ha habido grandes apagones. El principal en Europa, el más reciente, fue en Italia. Italia 2003. Blackout Italia del 2003. Lo vamos a leer. Este fue el histórico. El más grande apagón de la historia fue en Brasil. No, en la India, el número de personas afectadas. En Brasil, el número de días. 28 de septiembre de 2003 fue cayó una torre y provocó un apagón. Voy a ver si puedo leerlo. Lo tengo en italiano, mejor. Y luego, si acaso, te lo... era en el cantón Ticino, en Suiza, y luego conectó con Italia. Solo se salvó Cerdeña, si no recuerdo mal, porque Cerdeña es autónoma eléctricamente. Las únicas áreas del territorio italiano que no fueron implicadas fueron las islas Pantelleria, Capri, las Egadi y Cerdeña. En Roma se restituyó la energía eléctrica a las 11:30, por tanto menos de 12 horas. Y en el sur de Italia a las 19 y en Sicilia a las 22. Tuvieron que ir conectándose nuevamente a la red nacional poquito a poco desde los puntos de enlace de la red internacional, perdón, la red europea, desde los puntos más cercanos, como ha pasado en España prácticamente, ¿no? Que se ha ido recuperando desde las conexiones con Marruecos y con Francia. Lo explicó ayer muy bien Alberto, ¿no? Este hombre que además el gobierno le incriminó un delito de fabricación de explosivos, que tiene un canal de Instagram y de YouTube donde explica, ¿no? Química y física, ¿no? Y de hecho te lo voy a buscar. Vamos a ver si te lo puedo enseñar. Quiere decir que entonces el apagón de España duró más que el de Italia, por lo que estamos viendo. Voy a ver si puedo, no sé cómo se hace, tiene que haber una forma de buscar guardados. Sí, aquí lo tenemos. Voy a ver si te lo puedo poner.
ingeniero eléctrico o persona que entienda cómo está configurada la red eléctrica de España, sabe Aquí lo que tenemos. hoy es una completa locura. Hoy en España nos hemos quedado absolutamente sin luz. No había tensión en ningún sitio, pero es que el fallo no se ha quedado solo en España. Hemos arrastrado a Portugal, Portugal también se ha apagado entero, y aparte de Francia ha llegado el fallo hasta a Italia, Alemania, según he entendido, a media Europa, vamos. Y esto no ha sido un fallo como otro cualquiera. Dicen que ha podido ser un transformador, que si una línea por oscilaciones eléctricas. Si falla, por ejemplo, un transformador, automáticamente se corta ese transformador y se suministra a las ciudades por otro sitio, porque la red eléctrica, digamos que son muchas carreteras, y si falla una carretera, pues se suministra electricidad por otra. Y la red eléctrica tiene medidas de protección redundantes, una detrás de otra, por si fallan. Si falla un interruptor, pues tiene que saltar otro, y luego otro, para que el fallo, por tú haber hecho un cortocircuito, no se extienda a toda España. Y como os he dicho, para que el fallo apague media Europa, no puede haber sido un transformador. Han tenido que ser un montón de ellos a la vez. Que haya sido un fallo técnico es súper improbable. La opción más probable ahora mismo es que haya sido un ciberataque. Todavía no han dicho que ha sido, pero por eso se ha reunido todo el gobierno, porque saben que un fallo técnico a esta escala es una locura. Sí que es cierto que hay países en los que hay apagones, pero es porque no hay suficiente oferta de electricidad en comparación con la demanda, y por eso cae la tensión de la red. Pero es que España tiene una oferta de electricidad altísima. Además, hoy hacía sol, todos los paneles solares tienen que estar funcionando a tope. O sea, no tiene ningún sentido. Y menos mal que ha sido de día, porque si llega a ser de noche, habría sido un caos absoluto. Pensad que esta mañana no funcionaba absolutamente nada, no solo que no podías encender la luz de casa, sino que las antenas se habían apagado, el teléfono no podía llamar, no llegaban WhatsApps, igual alguna antena seguía funcionando porque tienen baterías, pero estaba completamente colapsado el sistema de llamadas, las alarmas de todas las tiendas sonando, los ascensores atascados, los trenes atascados, estábamos completamente vendidos. Ahora son las 4:30 de la tarde, ya se está recuperando la tensión en la red, porque lo que han hecho para solucionar el fallo ha sido desconectar todo y poco a poco, desde Francia, ir conectando una a una las centrales de generación, que se vayan sincronizando con la red eléctrica y que poco a poco vayan conectando toda España. Cuando los profesores en la universidad nos hablaban de esta situación hipotética de un cero eléctrico, y que esto es algo que no podía ocurrir nunca por lo bien mallado y hecho que estaba el sistema eléctrico español, pero como ya os digo, hoy ha ocurrido por primera vez en la historia de este país y se ha demostrado lo frágiles que somos. Y que si ha ocurrido una vez, puede volver a ocurrir, y con consecuencias mucho más devastadoras, porque esta vez nadie se lo esperaba y ha sido de día. Pero si hubiese sido de noche, creedme que esto habría acabado mucho peor. Quiero mostraros lo que yo decía de la semejanza con Venezuela y Cuba, y cómo el poder al final corrompe hasta el punto de que cuando un país, un gobierno, un partido político que gobierna o pretende gobernar no está siendo popular, para mantenerse en el cargo necesita rodearse, los políticos, de los contactos directos que sean gente afín. Y la gente afín normalmente es gente del partido. Beatriz Corredor, ex ministra de Vivienda y Agenda Urbana de España, es ahora mismo registradora de la propiedad. No es ahora mismo registradora de la propiedad. Esa es su profesión. Afiliada al Partido Socialista Obrero Español, 56 años, nacida el 1 de junio de 1968, presidenta del Grupo Red Eléctrica de España desde 2020. Fue ministra de Vivienda de España de 2008 a 2010, la época de la crisis más absoluta, crisis debida precisamente a la burbuja inmobiliaria. Es decir, estuvo en el barco de la gente que arrastró a España en esa burbuja. Y que no supo ver la crisis cuando llegó, 2008. En 2008 el gobierno de Zapatero negaba la crisis. Y 2020 rescatada posiblemente por ser una persona afín al partido, fiel a la ideología sanchista, presidenta del Grupo Red Eléctrica Española, jurista, registradora de la propiedad, al mando de Red Eléctrica Española. ¿Qué puede salir mal? Os lanzo yo esto. Dice José Rendal, España es un laboratorio de pruebas psicológicas para saber cuánto aguantamos sin rebelarnos. Será con B. Sí, en parte estoy de acuerdo contigo. Si atendemos a la parte conspiradora, que la hay. Hay 3 teorías conspiradoras: la nacional, la europea y la mundial. Voy a dar las 3, pero ojo, por cada una de esas 3 hay 2 versiones. La versión del relato y la versión del contrarrelato. Es decir, la versión favorable al gobierno y la versión favorable a la oposición en esta batalla y guerra por el relato. Es tremendo. Bien. Vamos a seguir con esta mujer, Beatriz Corredor, porque fue profética
en algo que dijo a Susana Griso. Eso fue 4/11, no sé si del año pasado, y le decía esto a Susana Griso. Vamos a ver, como es Antena 3, A3 Media, ¿qué ocurre? Ocurre que si yo publico esto, me tumban el vídeo, me dan problemas de derechos. Entonces, yo te voy a poner el audio, pero te tengo que poner en sobreimpresión una imagen para que tú puedas, es decir, para que a mí no me tumben el vídeo, ¿vale? Entonces, vamos a escuchar qué es lo que decía esta mujer. Primera pregunta es ese rum que estamos escuchando estos días atrás, la amenaza de un gran apagón, porque hemos visto vídeos institucionales en Alemania, en Austria, y claro, una se pregunta, ¿el riesgo es real? En España no, desde luego. En España tenemos un sistema eléctrico, yo diría que el mejor del mundo, y no es falso patriotismo. El sistema eléctrico español es de los más seguros, de los más evolucionados y de los que tienen unos componentes más avanzados. Y por tanto yo lo primero que diría a todo el mundo es tranquilo, que no cambien sus hábitos de vida, que en España no puede pasar. Tenemos además muchísimas tecnologías distintas para poder garantizar el suministro eléctrico. No dependemos de una sola tecnología. Cuanto más diversificado, más seguro y más difícil que se produjera una incidencia. Sabe usted que Camping Gas está disparando, ¿eh? Nos dicen las ferreterías que la gente está haciendo ya acopio de velas, de, bueno, pues, en fin, hornillos, por miedo a que haya ese gran apagón. Bueno, no, la gente que naturalmente toma las decisiones que considera, pero más allá de sus hábitos habituales, salvo que quieran irse de excursión, que también está muy bien, pero no hay un riesgo ni a corto ni a medio plazo de que ocurra. ¿Cómo se garantiza por parte de Red Eléctrica el suministro, la energía en cada momento, en cada hogar de España? Lo que lo hace Red Eléctrica, o por empezar, lo que no hace, nosotros no generamos electricidad ni la vendemos, ni la compramos, solamente la llevamos desde el que la genera hasta el que la distribuye. Distribuidores, ¿no? Sí, entonces, y también operamos el sistema. Eso quiere decir que Red Eléctrica se ocupa de que en cada milisegundo la energía eléctrica que se consume y la que se produce sea la misma, porque si no es exactamente la misma, se produce un desequilibrio y puede ocurrir una perturbación. Entonces, lo que hace Red Eléctrica es garantizar que cada vez que necesitamos electricidad para cualquier servicio o consumo doméstico, o un servicio público, o una instalación esencial, una administración pública, una industria, una empresa, ese servicio esté disponible con una altísima calidad. Eso se hace a través de dispositivos físicos y también se hace a través de dispositivos humanos, con el centro de control que es de los mejores del mundo y que garantiza que en cada momento esa electricidad llega puntualmente a todos los servicios y casas de nuestro país. Escuchado, ¿no? Esto es lo que tenemos con esta mujer, que pero sí que explicaba una cosa muy bien, ¿no? Decía, en todo momento lo que se demanda y lo que se produce tiene que estar equilibrado, porque si hay una descompensación se produce una perturbación. Y es curioso. Ahora me río, porque claro, ayer tuvimos un detalle interesante, ¿no? Antes de Pedro Sánchez salió el presidente de Portugal, ¿no? Y ojo con esto, porque alguno te dirá, bueno, es que España no ha sido la única, también esto le ha sucedido a Portugal. Ojo, le ha sucedido a Portugal porque Portugal compra energía a España. Portugal no es energéticamente independiente. Le ha pasado a Portugal porque depende de España, ¿vale? Por tanto, ese es un problema de España. Lo que ha ocurrido ayer es España. No, en Italia no hubo ningún problema con la electricidad ayer. En Francia lo hubo porque la red francesa fue, digamos, afectada por esa gran cantidad de energía metida en la red española, hasta el punto que Francia tuvo que desconectar. ¿Bien? Pero fíjate lo que decía, si hay una descompensación puede haber una perturbación y el sistema puede fallar. Pues lo que pasó. ¿Qué ocurre? Que ayer el presidente de Portugal salió diciendo que hubo un fenómeno atmosférico o meteorológico o algo por el estilo. Voy a buscarla, esa declaración, que yo creo que fue por una cuestión de no entenderse con las explicaciones que le daba el gobierno español. Porque el gobierno español, claro, habló de una perturbación. ¿Qué pasa? Que la palabra perturbación normalmente se utiliza para temas de meteorología, ¿no? Entonces, claro, tuvimos esas declaraciones tan curiosas, ¿no?, del ministro de Portugal, que decía que, en fin, tenía había habido un fenómeno atmosférico que había producido esto, ¿no? Estoy buscando esto donde está, porque ayer yo publiqué varias cosas. No lo encuentro. Muchos quisieron atribuir a esa palabra, ¿no?, de fenómeno atmosférico, que fue debido, no, es que lo que quería decir el presidente de Portugal, el presidente del gobierno de Portugal, es que el fenómeno atmosférico fue más viento
fue mucho calor, mucha luz, ¿no? Y que esto provocó al final pues el colapso del sistema por exceso de energía. Bueno, especulaciones. Yo creo que simplemente, hablando con España, en España le dijeron, ha habido una perturbación en el sistema. Y el tipo de Portugal dice, mira, un fenómeno atmosférico que tiene que haber producido un problema en la red eléctrica, un rayo o algo, ¿no? Fue realmente curioso. Para permanecer en el tema de esta mujer, la tenemos aquí. Yo creo que ya hemos leído sobre ella. Esta señora se llama Beatriz Corredor Sierra, exministra del PSOE, puesta a dedo por Pedro Sánchez como presidenta de Red Eléctrica a razón de 546.000 euros anuales. Es la máxima responsable del apagón masivo en toda España. Pone a sus amigos a dirigir las cosas de comer y acabamos sin luz, ¿no? También tenemos esto. Colapso fotovoltaico en España, más de 50 gigavatios de proyectos solares cuelgan cartel de se vende y a precios hundidos, ¿no? Pero puede ser que todo esto que estamos metiendo, que estamos sustituyendo, que está produciendo energía, en algún momento puede provocar más colapsos en un futuro, ¿no? Quiero... También esta política es muy parecida, muy similar, de hecho, meter amigos afines para proteger el poder, muy parecida a lo que ocurre en Venezuela. Tan es así que los grandes últimos apagones del mundo han sido, en los últimos 8 meses, 9, Cuba, Venezuela y ahora España. Qué curioso, ¿no? Provocados por, bueno, donde gobiernan gobiernos similares. No quiero faltar a esa semejanza. Tan es así que aquí dice un venezolano explicando la situación en España. Esto traerá consecuencia. Andrea, soy de Venezuela y te comento, la DANA traería consecuencia. Las estafas del gobierno, corrupción y abuso de poder también traerían consecuencias. Pero déjame que te comente, jaja. Esta es la táctica siempre de los socialistas. Irte quitando del plato migaja a migaja. Y claro, cuando es un día no pasa nada. Pero cuando ves 6, 8 años atrás y te das cuenta que te han quitado la mitad del plato de comida, luz, poder adquisitivo, oportunidades, seguridad, y así en un momento ya estás haciendo tus maletas para poder emigrar porque te diste cuenta que tu país ya no tiene ningún tipo de oportunidades. Créeme, allí siempre decíamos lo mismo. Esto traerá consecuencia y nunca fue así, porque cada vez hacen a un pueblo más adepto a las plagas, lo acostumbran. Y eso es un fenómeno psicológico, la rana que se va calentando en la olla poquito a poco. Y en 2 periodos presidenciales ya más de la mitad de la población depende del gobierno, sea por pagas o ayudas, como llamamos allá, enchufados al gobierno como los miles que ya hay. Claro, una población activa, que es cuántos somos en España, unos 20 millones de personas que están trabajando, 200.000, un 1% han perdido el puesto de trabajo en el último trimestre. Más de ese puesto de trabajo no es público, es privado, y donde por primera vez la gran cantidad de españoles que dependen de, que ganan de un sueldo de la administración, ya sea por pensiones, subsidios o siendo funcionario, es mayor respecto a los que trabajan en empresas privadas, debe hacernos reflexionar sobre el hecho de que compartía este venezolano que estamos en algo muy similar, ¿no?, a lo que ocurre en España, ¿no?, a lo que ocurre en Venezuela. También quiero compartir esto, ¿no? Si necesitan luz, que la pidan, ¿no? Algo parecido dijo ayer Pedro Sánchez, y la gente tan contenta diciendo, bueno, por lo menos no gobierna la derecha. Ese sectarismo que nos lleva a acostumbrarnos poquito a poco a esto, ¿no?, a esta situación. Para terminar el capítulo Red Eléctrica Española, también quiero compartir varias cosas. Transición ecológica, decía yo ayer, es transición al chavismo. Dana, Teresa Rivera, su falta de obras en el Barranco del Pollo y el silencio de la Confederación Hidrográfica del Segura ante su desborde. Apagón. Teresa Rivera, su obsesión contra las nucleares y su apuesta por el ecologismo radical. La producción nuclear sí que se puede planificar y es más estable respecto a la producción renovable.
¿Mm? ¿Y dónde la tenemos? De vicepresidenta de la Comisión Europea. Terrorífico, ¿no? Más cosas, ¿no? Siempre dentro de este... Eso es interesante porque esto decían de Red Eléctrica Española el 9 de abril de 2025. Ante las informaciones publicadas, es decir, estamos hablando de hace 20 días, hace 3 semanas, Red Eléctrica Española publicaba esto. No existe riesgo de apagón. Red Eléctrica garantiza el suministro. El ERA, que no sé lo que es, 2024, no realiza cuestionamiento de ningún grupo nuclear. La principal conclusión de este informe de ENSO es, no sé quién es que un volumen importante de ciclo combinados podría ser económicamente inviable en los próximos años si no se establecen incentivos. No existe riesgo de apagón, decían hace 3 semanas. Hace 3 semanas estaban diciendo esto. ¿Eh? El debate. La ex ministra socialista Corredor ganó 546.000 euros en 2024 como presidenta de Red Eléctrica Española. No sé, yo creo que blanco y en botella, ¿no? Diría el ministro de Presidencia. Aitor Guisasola ayer también decía esto, lo venía avisando, dijo, en marzo avisé, Red Eléctrica llevaba tiempo cortando el suministro a empresas para evitar un gran apagón. A nadie debería sorprender lo que ha pasado hoy si estuviera bien informado. Red Eléctrica corta el suministro por segunda vez este año a la industria por riesgo de apagón. Parece ser que lo que quería, esa idea de querer equilibrar demanda con producción en invierno, con poco sol, implicaba que la industria tuviera que adaptarse a la capacidad productiva. Pero en el momento en el que ha llegado la primavera, que la sangre altera, y la red eléctrica también, ¿no? Más sol, brisa primaveral y colapso del sistema. Todo parece cuadrar, ¿no? Es decir, hasta este momento hemos hablado del tema de la causa más verosímil del apagón. Que un fallo debido a incompetencia, barra negligencia, barra sectarismo político, como ocurrió en Chernóbil. ¿Por qué ocurrió en Chernóbil lo que ocurrió? Porque el gobierno comunista de la Unión Soviética, con los años, y corrupción tras corrupción, para que la gente se mantuviera en el poder, se rodeaba de gente afín y no de gente competente, hasta el momento en el que decidieron realizar una prueba, en un momento en el que no se daban las condiciones y que había que complacer a los jefes, los oligarcas, los jefes de partido, porque en la medida en la que se consiguiera hacer esa prueba y se obtuviera una serie de resultados, los responsables de la zona de la planta, etcétera, toda una serie de personas, iban a recibir su correspondiente premio en forma de ascenso dentro del partido de la organización mafiosa de la Unión Soviética Comunista. El sanchismo funciona igual. Red clientelar, redes de favores, amigos, amiguetes, para ascender tengo que complacer, para complacer dejo de lado lo que no me interesa, aunque esto podría acarrear una consecuencia importante para el resto de los ciudadanos, porque a mí me interesa mi ascenso. Yo dejo ahí, ¿no? Esa es la causa más verosímil, es decir, negligencia barra incompetencia que ha provocado esto. El 80% de Venezuela se quedó sin electricidad y el gobierno denunció un sabotaje. Había sido quizás Elon Musk, como decía Maduro. Esto ha sido el 30 de agosto del año pasado. Maduro atribuye la caída a un sistema de ataque criminal y el chavismo lo vincula a un intento de golpe de Estado. Y tengo entendido que ayer el presidente dijo algo parecido, ¿no? Vamos a ver si lo tenemos. Bueno, esta también me ha gustado, este meme interesante, ¿no? Fernando Simón. Sí, porque se come. Ayer
se creó un gabinete de crisis, ¿no? Me pregunto si fue el mismo gabinete de crisis de expertos, ¿no? De la pandemia. Beatriz Corredor, que es la responsable de Red Eléctrica Española, que es pública y no privada, decía esto de Donald Trump. 100 días de Trump, 100 días de miedo, caos y abusos de poder. Y le quedan aún 1.363. Le decía esta calamidad. Cobras más de $500,000 anuales, decía el señor liberal. No tienes formación en este campo. Te pusieron a dirigir Red Eléctrica Española por ser del PSOE. Habéis dejado España a oscuras. Y comentas sobre los abusos de poder de Donald Trump, ¿no? ¿A ti te importa mirar Vamos en a tu escuchar a casa este hombre. ¿Cómo estamos, Pedro? Mira una cosita, es que está media España sin luz, o más de media España. ¿A ti te importa mirar en tu casa la regleta? Asómate un cisco un momentito ahí, que estás con los ministros, vayan juntos y vayan desenchufando uno a uno, que es peligroso, ¿vale? Porque eso hay una regleta que está enchufada, un ladrón que está haciendo contacto con otro, algo tienen. Yo sé que el otro día tú no fuiste al entierro del Papa, tampoco fuiste a la Copa del Rey, digo, eso es que están enchufando algo en casa y mira. Por favor, ¿a ti te importa hacernos el favor? Yo sé que tú sabes mucho de enchufe, quita uno a uno, es que no se puede tener tanto enchufado en el mismo sitio, que luego salta la palanca. ¿Cómo estamos, Pedro? Mira una cosita, es que está media España. Claro, de tanto enchufes, al final pasa lo que pasa, ¿no? Y ahora vamos a analizar el último elemento que quiero tratar contigo, y es, ¿puede volver a ocurrir? Y después de toda esta disertación, creo firmemente que sí que puede volver a ocurrir. Puede volver a ocurrir en la medida en la que esto se deba a incompetencias y a negligencias, que es la hipótesis más verosímil. Creo que sí. Y también puede volver a ocurrir en la eventualidad de que alguien quiera generar una tensión periódica cada 6 meses, algo que nos mantenga en esta tensión, en esa conmoción, ¿no? Con el fin de controlarnos. Que si esto vuelve a ocurrir será la demostración de que es el sistema que falla, de que no estamos haciendo bien las cosas a nivel técnico, y que hay que considerar una cosa, que tanto la inteligencia artificial como el minado de las criptomonedas, como el euro digital también, requieren de muchísima energía. Muchísima energía. Y si la demanda de energía es mayor de lo que... Imagínate además con los coches eléctricos, etcétera, ¿no? Es decir, ¿a dónde vamos si los sistemas eléctricos no son capaces de afrontar una situación así de estrés, ¿no? De hecho, quiero recordar, voy a ver si lo encuentro, que salió y lo compartió, creo, Marc Vidal. La amabilidad con ChatGPT le está saliendo cara a OpenAI. Los por favor y gracias tienen un coste absurdo cada mes. La inteligencia artificial consume mucho más recursos de lo que imaginamos. Ser amable también tiene un precio y no es nada económico. Sam Altman, CEO de OpenAI, reveló que la mera inclusión de fórmulas de cortesía como por favor o gracias en la consulta ChatGPT incrementa los costes operativos en decenas de millones de dólares, porque cada palabra adicional supone más tiempo de inferencia en GPU de alto rendimiento. Ojo con esto. Ojo con esto. ¿Hacia dónde vamos? Vamos a algo que requiere muchísima energía. Y vamos a ver si incluso la criptomoneda, que no es una criptomoneda, el euro digital, vaya a suponer un estrés importante del sistema eléctrico. Más todos los coches eléctricos, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que en el fondo, dentro de lo que es la interpretación más verosímil, que es un tema de un fallo del sistema, todo esto está demostrándonos cómo la ideología verde, como el green, nos está saliendo caro y nos está llevando a un desequilibrio, ¿no?, en la gestión energética. Esa es la conclusión que yo puedo extraer.
Curioso esto. Alguien me contó una vez que una búsqueda en Google, una simple búsqueda en Google, gasta en electricidad el equivalente a hervir 1 litro de agua. No sé si eso es cierto, pero tú imagínate la cantidad de búsquedas que se hacen en Google, la cantidad de litros de agua que se necesita hervir a diario, ¿no? Bueno, este es un poquito el tema. Yo creo que sí, que va a volver a ocurrir en la medida en la que es un fallo del sistema, y va a volver a ocurrir en la medida en la que ese fallo del sistema se debe a una descompensación del mix energético y a la evolución que estamos teniendo hacia lo eléctrico, que en el fondo nos debe hacer pensar en parar todo. Y parar todo significa parar muchos proyectos de la Unión Europea. Eurodigital, coches eléctricos, etc. Y esto nos lleva a también los contrarrelatos, ¿no? Porque antes decía, sí, hay 3 hipótesis, ¿no? De conspiradoras, ¿no? La interna, la externa de la Unión Europea y la externa fuera de la Unión Europea. Pero dentro de esas hipótesis, lo que ha ocurrido no beneficia necesariamente una parte u otra. Porque hemos visto que este relato podría suponerle un tiro en el pie a la Unión Europea a la hora de aplicar el euro digital. Un tiro en el pie a la hora de implantar el coche eléctrico. ¿Qué hubiese pasado si el parque de coches ayer en España hubiese sido a lo mejor de un 50-50 eléctricos combustión? ¿En qué tipo de situación se hubiese visto la mitad de la población ayer? Hay que tenerlo en cuenta. Me rijo en el principio, lo que se llama el principio de elegancia del pensamiento científico, que dice que dentro de todas las hipótesis que hay, normalmente la más verosímil, la más cercana a la verdad, es la hipótesis más sencilla, la que puede explicar lo ocurrido en el menor número de pasos. Y la verdad que el menor número de pasos es precisamente que ha sido un fallo del sistema, ¿no? Rubén Gisbert acaba de publicar: la propia red eléctrica constató hace 2 meses que tanta renovables sin alternativa que garantice la inercia de generación es una vulnerabilidad peligrosa del sistema de red eléctrica en España. Esto no explica que ha desencadenado el apagón, pero sí deja en evidencia que tenemos un serio problema con la dependencia de renovables. Cayetana Álvarez de Toledo: cuidado, a lo mejor tener demasiado conocimiento es contraproducente. El apagón del mérito. Consejera de Seguridad Nuclear. ¿Qué es lo que decía esta mujer? Que para ser un consejero o consejera del Consejo de Seguridad Nuclear independiente y neutral no es imprescindible tener conocimientos técnicos extraordinarios en esta materia, aunque evidentemente ayuda. Pero cuidado, que a lo mejor tener demasiados conocimientos también es contraproducente. Por lo tanto, que para ser un consejero... Sí, claro. Mejor ser registrador de la propiedad, ¿no? Y tener una tarjeta, un carnet del partido, ¿no? La cuestión no es si el apagón de ayer puede o no puede pasar. La cuestión es que no debe pasar. Si pasa es que algo que debería existir no existe, o algo que debería hacerse o no hacerse se hace o no se hace. La cuestión es que tenemos un problema que no deberíamos tener porque algo elemental y básico no está funcionando como debe. Estoy de acuerdo con Rubén Gisbert. Esther Muñoz, diputada del PP. ¿Alguien sabe dónde está la socialista sin formación energética a la que pagamos 456.000 euros al año, es decir, 45.500 euros al mes? 45.000, es decir, en un mes gana lo que muchos españoles no pueden ganar ni siquiera en un año. AEMET. Durante la jornada del 28 de abril no se detectó en España ningún fenómeno meteorológico atmosférico inusual, ni tampoco variaciones bruscas de la temperatura de nuestra red de estaciones meteorológicas. Por tanto, algo tuvo que fallar o te quiso que fallase. Ahora me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Te invito a que escribas en los comentarios si crees que esta posibilidad es verosímil. Estamos ante la conspiranoia más absoluta. En fin, quiero conocer tu punto de vista. Si este vídeo te ha gustado, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir el aviso en el momento en el que publique otro vídeo, pero sobre todo recuerdas que estás en un canal de psicología, donde analizamos también técnicas de manipulación y donde puede tener acceso como miembro del canal por una cantidad irrisoria, un café
3 euros, menos de 3 euros al mes, a esos vídeos solo para miembros del canal. Me invitas a un café y de paso te llevas el aprendizaje sobre alguna técnica de manipulación para saberla reconocer y protegerte de ella. Así que hazte miembro del canal y así tendrás una forma también de estabilizar los ingresos del canal y dotarle de los recursos necesarios para poder producir esos vídeos que solo son para miembros del canal. Con esto es todo, ha sido un placer, muchas gracias, nos vemos en el próximo vídeo.